El milagro tributario de la 4T. Perdida entre un mar de noticias relacionadas con los temas derivados de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, quedó la hazaña tributaria del gobierno federal en 2020. Pocos medios resaltaron esa información difundida el 12 de enero, entre ellos los más importantes periódicos de temas económicos. El miércoles 13 de enero, la portada del diario El Economista, en sus 8 columnas, destacó textualmente lo siguiente: SAT logra el milagro, crecen ingresos en año de COVID. A su vez, el subtítulo principal dice: al cierre del 2020, el crecimiento fue de 0.7% real, y otros 2 subtítulos señalan: pese al derrumbe en la economía nacional derivado de la pandemia, cerró el año con crecimiento en la recaudación fiscal. IVA, ISR y grandes contribuyentes los pilares para alcanzar el resultado en captación tributaria. En un recuadro inferior sobresale otra cabeza: Estrategia fiscal rinde frutos, cuyo texto inicial explica: la política de la autoridad tributaria en el año recién concluido fue sostenida y se reflejó en los resultados, en el marco de un año con dificultades económicas. Por su parte, el periódico El Financiero, en su primera plana, debajo de la nota que informa que de 647.710 empleos perdidos en 2020, el 86.5% eran empleos permanentes, señala: el año pasado se registró un avance de 0.7% en los ingresos tributarios del país. En las páginas interiores, la cabeza de nota dice: ingresos tributarios libran la pandemia y aumentan 0.7% real en 2020. El texto de la nota, a su vez, desarrolla con precisión la inusitada información. A pesar de los efectos que tuvo la pandemia en la economía, los ingresos tributarios libraron el impacto del cierre de la economía y la recaudación sumó 3.336.876 millones de pesos al cierre del 2020, lo que implicó un ligero aumento de 0.7% real anual respecto a 2019, reportó el Servicio de Administración Tributaria SAT. El SAT precisó que en 2020 fueron fiscalizados 884 grandes contribuyentes, mientras que un año antes los contribuyentes revisados fueron 844 y en 2018 fueron 578. Añadió que para 2020 se consideraron en la recaudación de grandes contribuyentes los 3.579 millones de pesos de 2 contribuyentes a los que se les dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación con presuntiva de defraudación fiscal. Esa información del SAT tiene enorme relevancia y significación en varios sentidos. En primer lugar, evidencia la eficacia profesional de la actual administración. No deja de ser impresionante que con una caída del PIB que llegó a estar en 2 dígitos y con la pérdida de más de 500,000 de empleos permanentes, el fisco no solo no haya perdido un solo centavo, sino que incluso haya ganado muchos millones de pesos más que en 2019. Esto quiere decir que en condiciones normales la recaudación subiría drásticamente. Es una modificación estructural. En segundo lugar, expresa un profundo sentido de justicia social, pues después de muchos años, los consorcios más poderosos están pagando los impuestos que les corresponden. La recaudación adicional está sostenida por las aportaciones de los más altos contribuyentes. En tercer lugar, debe destacarse que este milagro no proviene del aumento de las tasas tributarias. La recaudación se incrementó sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Esto también desmiente a quienes afirmaban que la recaudación solo subiría con más impuestos y mayores tasas impositivas. En quinto lugar, se demostró el gran acierto de no contratar más deuda. No se necesitó. Cabe decir que
En este resultado tienen mucho que ver las reformas aprobadas por el Congreso para prohibir la condonación fiscal y penalizar gravemente la facturación falsa. Esto debe considerarse como el principio. Falta mucho para tener una recaudación como la de los países de la OCDE, pero sin duda este es uno de los grandes logros que la 4T debe presumir. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito: abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas, nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que ¡cállense! Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado.
cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan, cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial, cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.